Bien, estoy iniciando la grabación de la clase de hoy 30 de julio del 2021, la materia taller de sistemas operativos, el grupo A. Bien, vamos a continuar, estamos regresando ya de un periodo de 2 semanas de descanso académico que hemos tenido y estamos ya entrando a lo que es la primera clase de taller de sistemas operativos del tercer bimestre de la presente gestión. Ya estamos en la mitad, solamente nos falta 2 bimestres más para ya concluir el año. ¿Ya? Inicialmente, el anterior semestre, haciendo una pequeña retroalimentación, perdón, el anterior bimestre, al final del bimestre se saturó un poco lo que es el tema de las evaluaciones, las prácticas, los exámenes que hemos ido realizando, y para este bimestre voy a inicialmente pasarles lo que es la planificación del bimestre actual para organizarlo un poquito mejor y que no se junte mucho trabajo al final del bimestre. Ya voy a yo distribuir de una mejor forma lo que es las evaluaciones, los trabajos a lo largo del bimestre. Entonces, inicialmente, para que lo tomen en cuenta en su planificación también personal, este tercer bimestre, alguien se ha conectado, voy a aceptar un segundito. Este tercer bimestre ha iniciado oficialmente el lunes, ¿no? Y va a tener una duración de lo que es 45 días. 45 días de duración. De estos 45 días de duración, 40 días más o menos son para el avance de la materia, ¿no? De la materia. Y el restante 5 días, que sería una semana en realidad, de lunes a viernes, para lo que son las evaluaciones teóricas de las materias. Entonces tenemos en realidad 40 días para realizar el avance de la materia, ¿no? Esa es la duración que va a tener este tercer bimestre. El inicio de este tercer bimestre ha sido ya el día lunes 26 del presente mes, ¿no? Y va a tener una duración de hasta la última semana de la evaluación, que va a ser el día viernes 24 de septiembre del 2021, ¿no? El aniversario de Santa Cruz va a ser nuestra última clase del tercer bimestre, ¿no? Y luego ya después de esta fecha del 24 está previsto para el para lo que es las calificaciones, la subida de las notas al sistema, etcétera. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase yo ya voy a tener una pequeña planificación de las evaluaciones que vamos a realizar a lo largo de este bimestre, para que solamente en esta semana que tenemos, en la última semana del bimestre, sea solamente nuestra evaluación teórica en el perdón, en el formulario de selección múltiple que tenemos de Google, ¿no? Esa es nuestra planificación. Ya, ahora ya la siguiente semana les voy a hacer llegar las fechas de las evaluaciones que vamos a tener previas al examen. Ya vamos a tratar de hacer algunas otras actividades más adicionales, algunas exposiciones que también vamos a tener, alguna idea que habíamos tenido de hacer un foro o un debate pudiera ser también, para darle un poquito más de dinamismo, ¿no? Ahora también, quién sabe, quizás se den ya lo que son las clases semipresenciales, tal vez una vez a la semana pudiéramos estar, no sé, eso seguramente nos van a hacer llegar. Estuve viendo por ahí algún documento que decía que se va a ver la viabilidad de hacer eso, ¿ya? Pero seguramente la siguiente semana vamos a tener novedades de eso. Ya, yo también les voy a mantener al día de lo que se decida, y hay una posibilidad de que podamos
realizar ya clases semipresenciales en el instituto. ¿Ya? Bien, dentro de lo que es nuestra planificación como materia, vamos a entrar ya a lo que es el siguiente tema. Acá está el siguiente tema, que es el tema sistema de archivos. Es un tema relativamente corto, no es un tema largo, ¿ya? Un poquito teórico sí, pero no es largo. Dentro del contenido propuesto que nos han hecho llegar del ministerio es bastante sencillito el contenido. Es introducción al sistema de archivos, que son archivos, directorios, carpetas, operaciones de manejo de directorios y archivos, y los sistemas de archivos básicos, ¿no? FAT, NTFS y otros sistemas de archivos. Esto lo vamos a hacer en 2 clases como máximo. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, les voy a dar ya algunas pautas de lo que son algunos sistemas operativos sistemas de archivos principales. Hay algunos que no están acá, pero los vamos a ver también porque son importantes, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a hacer operaciones de manejo de directorios y archivos. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio a esta nuestra primera clase. Y acá ya tengo ya la presentación, esto también se los voy a hacer llegar. Sistema de archivos. Bien, vamos a iniciar. Alguien más se ha conectado, voy a aceptar. Antes de entrar a lo que es el tema principal de lo que son sistemas de archivos, es importante recordar algo que ya lo hemos visto, que es dónde se guarda la información del usuario, ¿no? Cuando decimos información, estamos hablando de algún tipo de archivo que el usuario considere importante y que lo guarde en el sistema computacional, ¿no? En la computadora, en la tablet incluso, o en el celular. ¿Dónde se guarda? ¿No? Y además, ¿dónde se guarda también todo el demás software? Toda la parte lógica de una computadora, ¿no? Es decir, ¿dónde físicamente se guarda? Como nosotros habíamos visto ya en temas pasados, el dispositivo que se encarga de guardar físicamente la información, los datos dentro de lo que es una computadora o un sistema computacional es el disco duro, ¿no? La respuesta correcta es el disco de almacenamiento. Un poquito estamos acostumbrados a decirle disco duro por los discos antiguos que todavía se siguen manejando, ¿no? Estos de acá. Estos son discos duros, hard disk, de ahí viene del término, ¿no? Estos son los discos antiguos que si ustedes lo desarman, yo también tengo varios desarmados, es de esta forma, ¿no? Es algo electromecánico, tiene partes mecánicas, tiene un brazo que se encarga de leer la información que está en este como un CD, que es un plato mecánico, y que ahí se guarda físicamente la información, ¿no? Este otro también es un disco de almacenamiento, es un disco duro, también un hard disk electromecánico, solamente que es de portátil, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es simplemente el tamaño. El mecanismo es el mismo, tiene un plato, tiene un lector, un brazo lector, por así decir, que se encarga de leer la información de forma electromecánica, ¿no? Y que mediante este dispositivo físico nosotros tenemos la posibilidad de guardar información y estar con cierta certeza y cierta confianza de decir, yo guardo hoy este archivo importante y mañana cuando yo encienda la computadora tengo la confianza, cierta confianza de que va a estar, ¿no? Ahora obviamente, como cualquier dispositivo electromecánico o electrónico, también tiene tendencias a fallar, ¿no? Puede fallar, no, tampoco hay que confiarse ciegamente en que nunca va a fallar. Tiene un tiempo de vida. Normalmente, esto los auditores también saben, que una computadora tiene más o menos un tiempo de vida de 2 años. En teoría, ¿no? Obviamente tiene más, mi computadora tiene mucho más. Pero más o menos un disco duro realmente tiene un tiempo promedio de vida de los discos duros actuales de unos 2 años más o menos. Después de los 2 años, obviamente va a seguir funcionando si lo conservas y etcétera, ¿no? Pero ya hay la necesidad de realizar
backups o copias de seguridad de la información más importante, porque no sabemos si pudiera fallar, ¿no? A mí me pasó, yo perdí cierta información por tener cierta confianza, ¿no? Ahora hay otros tipos de discos también, como hemos visto también, los discos SD, que es otra tecnología. Ya cuando lo abres ya no hay este plato, ya no hay este brazo mecánico, no, es puramente circuitería. Esto ya es un dispositivo electrónico, ya no es electromecánico, ¿no? Hemos analizado un poquito las características, todo en temas pasados, pero hay que estar conscientes de eso, ¿no? Toda la información que el usuario genera y que también el demás software genera está dentro de este dispositivo físico, hardware. ¿Qué relación tiene con un sistema de archivos? Y la respuesta está en esta pregunta, ¿no? ¿En qué forma se guarda esta información que el usuario va almacenando, ya sea de forma implícita o explícita? Algunas veces nosotros guardamos, yo digo voy a crear un documento Word y lo guardo, le digo guardar en tal disco, en tal carpeta. A veces es implícito esto. Cuando tú, por ejemplo, creas un proyecto en Visual Studio y C Sharp, automáticamente te crea un conjunto de archivos el Visual Studio, ¿no? Sin que tú te des cuenta, por así decir, de forma automática, ¿no? Pero la respuesta de esta pregunta, ¿no? ¿En qué forma se guarda la información del usuario y obviamente de todo el demás software? Y la respuesta, tal vez si alguien lo ha pensado, es a través de archivos, ¿no? Guardamos físicamente la información en un disco duro, pero la estructura en la cual nosotros guardamos esta información en el disco duro es a través de archivos, independientemente del sistema operativo, porque puede haber, bueno, hay diferentes tipos de sistemas operativos: Windows, Linux, Mac, Android, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente estos archivos tienen ciertas características. Por ejemplo, las imágenes, ¿no? Hay algunos archivos que son imágenes y que tienen extensiones como por ejemplo JPG, PNG o videos, ¿no? AVI, WMV, MPG, o archivos de audio MP3, o documentos, ¿no? Doc o PDF, etcétera, etcétera. Todo en realidad lo almacenamos en archivos, ¿no? Tú estás haciendo un proyecto en Visual Studio y C Sharp. El archivo principal de tu proyecto es un archivo que tiene una extensión CS, C Sharp, pero es un archivo en realidad, ¿no? Tú haces un documento en Word y el documento que se va a guardar físicamente en el disco es un archivo que tiene la extensión .doc o .docx en las versiones nuevas, si no me equivoco, ¿no? O un comprimido, WinRAR, etcétera. ¿Qué es un archivo? Analizando un poquito más a detalle. Un archivo técnicamente es bueno, también se lo conoce como fichero. Archivo o fichero son las traducciones del término original en inglés, ¿no? File. Un archivo fichero informático es una secuencia de bytes. Recuerdan que en algún momento vimos, ¿no? La unidad básica de almacenamiento de información en una computadora, en un sistema computacional, es el bit. Un bit es un 1 o un 0. Es como un ladrillo, entonces ahí puedes poner o un 0 o un 1. ¿Cómo construyes información? Como en las casas, cuando vas a hacer un edificio o una casa pequeña, juntas ladrillos. Entonces lo mismo es, ¿no? Solamente que vas a tener un conjunto grande de ladrillos de la información llamados bits. 8 bits representan ya, para términos de manipuleo de cantidades, un byte, con Y ya, ¿no? Un byte. Estos bytes son almacenados en un dispositivo físico, como les decía hace un momento, ¿no? Ahora, un archivo es identificado por un nombre. Cuando nosotros veamos, hay dos temas que todavía están pendientes, que es Windows y Linux, que son sistemas operativos de pago y sistemas operativos libres. Ahí vamos a analizar a mayor detalle Windows, Android y Linux.
y algo de Mac también vamos a ver, ¿ya? Pero independientemente del archivo, del sistema operativo, los archivos sí o sí son identificados mediante un nombre. En algunos casos, como en Linux por ejemplo, los nombres son sensibles a mayúsculas y minúsculas como en los lenguajes de programación. No es lo mismo el archivo proyecto con mayúscula que proyecto con minúscula. En Windows no hay problema de esto, pero eso depende del sistema operativo, ¿no? No solamente tiene un nombre, tiene también una descripción, ¿no? Tiene una descripción, tiene ciertas características también. Dentro del nombre también está la extensión de la cual les había hablado. .cs, .pdf, .rar, .zip, etc. ¿Ya? Y además, la carpeta o el directorio que lo contiene, que en programación, si ya lo han visto, se llama path o ubicación en español, ¿no? El lugar donde está almacenado ese archivo, que también es importante. Los archivos informáticos se les llama así porque son equivalentes digitales a los archivos escritos en expedientes. En historia de la computación, cuando recién estaban apareciendo estas computadoras de escritorio, de hogar, las que ya tenían un precio accesible, incluso el término de escritorio que le pusieron a la primera pantalla que se veía, tenía relación también con el escritorio que tienen físicamente las personas que trabajan en algún lugar, ¿no? Ahí tienen su escritorio y ahí están todos los documentos más importantes que tienen que acceder más rápidamente, ¿no? Entonces, por eso también se le ha dado ese nombre a los archivos, file, porque es el mismo nombre que se utiliza para, en el mundo real, los documentos en los que nosotros estamos tal vez haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? Hay un visor binario que se los he dejado, pueden verlo acá, es un visor binario online y es bastante fácil de manejar, solamente que aquí tienen que seleccionar el archivo. Voy a hacer un clic, a ver, ¿dónde está? Este es el visor binario. Entonces acá lo único que tengo que hacer es seleccionar aquí está, seleccionar el archivo. Por ejemplo, miren acá yo tengo varios archivos, ¿no? Imágenes, fotos. Acá tengo una foto de una comida. Digamos esta fotito esta fotito sencilla, es pequeñita, ya está, una tarjetita de cumpleaños, ya. Lo voy a abrir y lo voy a subir a esta página para que vean. Abrir. Es pequeñito este archivo. Noten que este archivo, que visualmente para nosotros es una imagen, ¿no? Feliz cumpleaños.jpg es una imagen. Técnicamente o internamente es un conjunto de bits, de elementos o ladrillos que son o unos o ceros. Solamente que se maneja bastante en sistemas computacionales los bytes. Y un byte es un conjunto, como pueden ver acá, de 8 bits. Acá, por ejemplo, hay 8 bits. Acá está 4 a la derecha, 4 a la izquierda. Toditos unos inicialmente, pero este otro ya es otro valor. ¿No ven? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y aquí hay otro byte. Y aquí hay otro byte. Y otro y otro. Juntos toditos estos bytes, y son varios, ¿no? Hasta acá abajo. Y eso que aquí solamente nos está mostrando una parte. No nos está mostrando todo. Nos permite representar una imagen. Y lo mismo pasa si ustedes suben, ustedes van a probar, cuando les pase el documento, van a poder probar con un video, si quieren, con un PDF. Toditos los archivos son de este estilo, ¿ya? Técnicamente es así. Todos los archivos son conjuntos o secuencias de bytes que son almacenados físicamente en un dispositivo. ¿Ya? No solamente pudiera ser en un disco de almacenamiento, como un disco duro o un disco SSD. Pudiera ser también una memoria flash, USB, como quieran llamarle, o algún sinónimo. O pudiera ser una tarjeta también de las SD que existe, o en un celular también pudieras guardar. Hay varias formas, ¿no? O pudieras grabarlo también en un CD, en un DVD, en un Blu-ray, que todavía se está utilizando. En los más modernos sistemas informáticos, los archivos siempre tienen nombres. Es algo común en todos los sistemas de archivos. ¿Ya? ¿Esto por qué?
Porque ya hemos hablado de que la forma que tenemos de guardar información es mediante archivos almacenados en un dispositivo físico como un disco. Pero si no habría una forma de organizar todos estos archivos, sería un desorden, sería un caos, ¿no? Sería como un lugar, así un cuarto donde hay una cantidad muy grande de hojas, pero que están desparramadas por todo lado. Necesitamos organizarlo de alguna manera. Necesitamos saber dónde está, qué tamaño tiene, qué características, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características para poder organizar los archivos es el nombre, ¿no? Los archivos también se ubican en directorios, normalmente es así, ¿no? En los sistemas operativos, ya sea en Linux, Mac, Windows, es así. Se tiene que ubicar en un directorio. Ahora, los directorios son, entre comillas, una especie de un archivo especial que permite agrupar otros archivos o otras carpetas. En realidad es también un archivo, ¿no? Solamente que su objetivo es el de agrupar archivos o carpetas. Y esas carpetas también pueden tener más archivos o más carpetas. Una de las características de esta propiedad que tienen los archivos, que es el nombre, es que independientemente del sistema operativo en el que estemos, no pudiera haber más de un archivo con exactamente el mismo nombre. Eso es por un orden, ¿ya? Porque el sistema operativo utiliza el nombre como un identificador único, ¿no? Por eso es que cuando tú descargas alguna vez algún archivo 2 veces, te lo pone entre paréntesis 1 para diferenciar el nombre, porque no puede tener el mismo nombre. Ahora, el nombre de un archivo y la ruta al directorio del archivo lo identifica de manera única, ¿no? Entre todos los demás archivos que tiene el sistema informático, ¿no? No puede haber dos archivos con el mismo nombre y también con la misma ruta. Pudieras tener dos archivos con el mismo nombre pero en diferentes rutas. Tienes una carpeta que diga taller de sistemas operativos y dentro de la carpeta pudieras tener un archivo llamado examen, ¿no? Y dentro de esta carpeta otra carpeta llamada tercer bimestre y en la carpeta tercer bimestre un archivo llamado examen. Ahí sí pudieras tener dos archivos con el mismo nombre pero en ubicaciones diferentes. Esta es la estructura que esto lo vamos a analizar con mayor detalle en Windows. Vamos a aprender a manejar comandos en línea de, bueno, perdón, vamos a aprender a manejar línea de comandos para la creación de archivos, eliminación, copiado, mover, creación de carpetas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en el tema de Windows. Pero esta es la forma en cómo se organizan la información dentro de lo que es la estructura que maneja Windows, ¿no? Carpetas, dentro de carpeta otra carpeta, dentro de esta carpeta otra carpeta y acá dos archivos y ahí muere, ¿no? Acá tenemos otra carpeta, dentro de esta carpeta otra carpeta, dentro de esta carpeta otra carpeta porque esto es recursivo y dentro de esta carpeta tres archivos, ¿no? Vamos a entrar en mayor detalle en el tema de Windows para lo que es la creación de árboles de directorios, de archivos, etc. Ahora sí ya podemos entrar de lleno a lo que es el tema principal de sistema de archivos, ¿ya? El sistema de archivos controla, o si quieren un sinónimo, administra, ¿ya? Administra cómo se va a almacenar. Y no solamente cómo se va a almacenar, porque cuando tú almacenas algo importante, en algún momento vas a querer recuperar o volverlo a obtener. Entonces también la forma en cómo se almacena y también se recupera los datos o la información que el usuario ha almacenado de forma explícita, ¿no? Sin un sistema de archivos, como les había dicho, sería esto un caos, sería muy, muy desordenado, ¿ya? Incluso de las primeras computadoras que utilizaban tarjetas perforadas o cintas magnéticas, ya existía un sistema de archivos, obviamente inicial o primitivo si ustedes quieren, pero ya había un cierto orden en cuanto a la administración de cómo se almacenaban los archivos, cómo se recuperaban. De un inicio ya había.
porque si no habría, como les digo, sería muy complejo. ¿Qué son los sistemas de archivo? Ya sea que tengas un disco duro externo, un disco duro interno, porque también pudiera haber un disco duro externo, ¿no? Ayer nomás tenía un disco de una portátil que se dañó. En Esteban Arce venden, se llaman racks. Entonces tú agarras tu disco, lo ensamblas a ese rack y lo puedes usar como disco externo. ¿Qué quiere decir externo? No tienes ya la necesidad de desarmar tu case, tu caja, tu torre, para poder insertar el disco. Ya no. Ahí en el rack ya utiliza un puerto USB. Tú conectas al USB y ya tienes tu disco, pero ya no interno, sino externo, ¿no? O puedes tener un USB o una tarjeta de almacenamiento SD. Todos estos en realidad son unidades de almacenamiento, ¿no? Persistente. Es decir, nosotros estamos seguros de que nos va a almacenar la información por lo menos por un tiempo muy grande. No indefinidamente, pero un tiempo muy grande, ¿no? Y con cierta seguridad. Pero, como les digo, entre comillas, no deberían de confiarse demasiado. Lo que quiere decir que cuando los formateas, estás creando una infraestructura en las que van a alojarse los datos que después el usuario quiera almacenar. Es algo así como cuando tú compras un disco nuevo, el disco nuevo no tiene un sistema de archivos, no tiene. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que darle el sistema de archivos. Algunas veces ese sistema de archivos nosotros lo podemos hacer de forma explícita. Tú puedes elegir y decir quiero este sistema de archivo. O en otros casos, cuando estamos instalando, cuando veamos el tema de Windows, vamos a instalar Windows también. Cuando veamos el tema de Linux, vamos a instalar Linux. Vamos a ver que también es, en algunos casos, esto implícito. Es decir, el sistema operativo te lo hace. ¿Ya? Te va a asignar el sistema de archivos más adecuado para ese sistema operativo. ¿Ya? Pero si el dispositivo de almacenamiento es, por ejemplo, externo, como una memoria USB, no hay mucho detalle ahí. Tú decides qué sistema de archivos quieres. Solamente que, como vamos a ver en este tema, tendrías que quizás considerar algunos aspectos para asignar un sistema de archivos. Entonces, es aquí donde entra en juego el sistema de archivos. El sistema de archivos es un componente del sistema operativo. ¿Ya? Es parte del sistema operativo. Y se encarga, como les decía, como sinónimo de administrar, ¿no? De administrar la memoria de cada unidad, ¿no? Se encarga de asignarle también a los archivos el espacio que necesiten, los ordena, permite el acceso. Puedes también buscar dentro de un sistema de archivos algún tipo de archivo, como en Windows alguna vez se han buscado, ¿no? Y también administrar el espacio libre de las unidades de almacenamiento, ¿no? Como les digo, cuando compras un disco duro nuevo, no tiene un sistema de archivos. Nosotros al formatear le asignamos un sistema de archivos mediante el sistema operativo y ya está listo para poder ser utilizado y poder almacenar información. ¿Ya? Hay una analogía bien interesante con los sistemas de archivo, y es que pudiéramos decir que es como un bibliotecario de una biblioteca, ¿no? Es decir, el encargado de guardar los libros y también prestar los libros, ¿no? Imagínense si en una biblioteca no habría una forma de organizar los libros, sería muy difícil, ¿no? Alguien te va a pedir cierto libro, no vas a saber dónde está. Entonces, en las bibliotecas siempre hay este tipo de estantes en donde están ahí o por años o por área o por autor o por etcétera, ¿no? Bueno, eso va a depender de la forma en cómo el bibliotecario y la institución en la biblioteca deciden también organizarlo, ¿no? Entonces, es como un bibliotecario que ordena y registra la posición exacta en la que se ha escrito un fichero dentro de la unidad. Y así tu sistema operativo puede acceder rápidamente a ellos y saber dónde empieza y acaba cada uno. Ahora bien,
siguiendo esta analogía, como les decía, cada bibliotecario pudiera tener un método propio para organizar los libros. Tú vas a la biblioteca de Incos y tienen su forma de organizar los libros. Tú vas a la biblioteca de la San Simón y tienen otra forma de organizar, porque quizás tengan muchos más libros. Tienen una forma diferente de organizar los libros. Entonces, cada sistema de archivos hace en realidad lo mismo. Organiza, gestiona, administra los datos, pero de diferentes maneras. ¿Ya? Cada sistema operativo, como en todo, siempre tiene sus ventajas y sus desventajas o limitaciones, eso es verdad, ¿no? Ahora también aquí entra el sistema operativo, ¿no? Hay sistemas operativos que solo trabajan con ciertos sistemas de archivos y hay otros sistemas operativos que son ya más flexibles y permiten manejar diferentes tipos de sistemas de archivos, ¿ya? Entonces es importante conocer estos sistemas de archivos para, entre otras cosas, saber cuál elegir, cuál va a ser el mejor que se va a ajustar a cada necesidad que tengamos. Vamos a instalar, digamos, Linux. ¿Qué sistema de archivo va a ser? Vas a comprar una memoria USB para el trabajo. ¿Qué sistema de archivo tienes que asignarle, ¿no? Nos va a servir. O quizás en algunos casos, en algunas instituciones tienen Linux y tienen también Windows. U otros tienen Mac y tienen Windows. Otros solamente Mac, etcétera. Depende de eso. Actualmente existen diferentes tipos de sistemas de archivos. Hay diferentes. Cada uno con sus ventajas, sus desventajas. Los principales, porque hay todavía más, pero los principales son los siguientes, ¿no? El FAT32, el exFAT, NTFS, HFS+, EXT o EXT 2, 3 y 4. Entre los más, los principales, hay más todavía. Vamos a empezar por el FAT, por los términos en inglés, ¿no? File Allocation Table. Este sistema de archivos es antiguo, es bastante antiguo. Actualmente es poco utilizado. Sin embargo, una de sus características interesantes es que es compatible con los sistemas operativos Windows y Mac. Es compatible, es decir, puede ser útil para unidades que tengan una capacidad de hasta 32 gigabytes. ¿Ya? De hasta 32 gigabytes. Como su nombre indica, es una tabla de asignación de archivos, de ahí su nombre. Pero es descartado por la cantidad de limitaciones que tiene bastantes desventajas. Una de las ventajas sí es compatible entre Windows y Mac. Si tú tienes Windows y Mac, tú puedes particionar tu memoria USB y le das el formato FAT. Entonces, cuando tú quieras traspasar información entre los sistemas operativos, funciona, es compatible, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? Si se va la luz o hay una bajada de tensión, puede dañarse los datos muy fácilmente. Por eso es que las computadoras antiguitas, las que tenían Windows 93.1, 95, si tenían, bueno, ahí nosotros usábamos discos de 20, 30, 60, 80, pero no gigas, megabytes. Entonces, si pasaba que se apagaba la luz o algo, ya difícilmente ya se recuperaba, como algunas veces si les ha pasado en los sistemas operativos actuales. De los sistemas operativos actuales puedes recuperar, ¿no? Windows trata ahí de solucionar los problemas y en algunos casos puede y en otros casos también no puede, ¿no? Pero esa es una de las desventajas o limitaciones. Otra de las limitaciones, tiene la limitación de tamaño por archivo. Por ejemplo, FAT16 tiene un límite de hasta
2 gigabytes. Es decir, no puedes tener en un, en una memoria flash, por así decir, formateada con el sistema de archivos FAT, no puedes tener un archivo de más de 2 gigas. Si tú quieres copiar, por ejemplo, un archivo que tiene 3 gigas, no te va a permitir, aunque tu USB tenga 8 gigas, por decir, no te permite. No tiene permisos de seguridad, es algo muy malo en tema de seguridad, y los formatos pueden no dejar limpia la unidad, lo que supone una pérdida de rendimiento a la larga, ¿no? Obviamente presenta muchas más desventajas que algunos otros formatos de sistemas de archivos más actuales o posteriores a FAT, como el FAT32 o el exFAT. El FAT32, el famosísimo FAT32, ¿cómo le llaman? El clásico de los sistemas de archivos. Se estableció en el 96, no es relativamente antiguo, por así decirlo, ¿no? Pero sigue siendo un sistema de archivos robusto, es decir, muy robusto, no tiene, normalmente no tiene muchas fallas, pero sigue siendo ya actualmente, el 2021, ya es un poquito anticuado. Sin embargo, sigue siendo robusto, ¿no? Otra de sus características del FAT32 es que es muy versátil, muy versátil. ¿Por qué? Porque tiene una enorme compatibilidad con prácticamente todos los dispositivos físicos, pero además con los sistemas operativos. Tú puedes colocar una USB y le das el formato FAT32 y puedes colocar cierta información desde tu sistema operativo Windows y lo llevas a una Mac y puedes leer o escribir en una Mac, o lo puedes llevar a Linux y puedes leer y escribir en esta unidad de almacenamiento. Una característica muy interesante, ¿no? Razón por la que la mayoría de las unidades USB normalmente por defecto están formateadas con este sistema de archivos, ¿no? Las unidades USB. Ahora, tiene no sé si les ha pasado a ustedes, pero tiene una limitación bastante peculiar este sistema de archivos. Y es que al igual que FAT, que tiene una limitante en cuanto a archivos almacenados de 2 gigas, el FAT32 tiene o solo te permite guardar archivos de hasta 4 gigabytes. No sé si han hecho la prueba, pero solamente te permite. Yo acá tengo justamente el USB que me habían regalado, muchas gracias, no les he agradecido, creo, por me han regalado el USB. Miren, este USB tiene un tamaño de 16 gigas, si no me equivoco. Sí, 16 gigas, solamente que un poquito siempre se reduce, ¿no? Y tengo 14 gigas libres, pero voy a tratar de guardar, les voy a mostrar siempre para que vean, si es que alguna vez no han hecho la prueba. Bien, voy a guardar, aquí tengo unas imágenes, acá por ejemplo tengo el release de Visual Studio, no, este es de Windows Server. Tengo acá Project Pro y noten que estos archivos son más de 4 gigas. Este es un poquito más de 4 gigas, 4.2 gigas, es 4.276.032 kilobytes, pero es más de 4 gigas, 4.07 gigas. Voy a tratar de copiar, voy a poner acá copiar, lo voy a poner acá, pegar. Tengo acá espacio, miren, acá tengo espacio, harto espacio tengo, 14 gigas. Si le digo pegar, y ahí está lo que les decía, ¿no? Dice acá, el archivo es demasiado grande, el archivo es demasiado grande para el sistema de archivos. Ahí nos está hablando del sistema de archivos de destino. ¿Por qué? Porque es más de 4 gigas. Esa es su principal limitación. Y noten que este USB, este pendrive, tenía por defecto FAT32. Entonces, esta es su popular y particular y peculiar desventaja de los sistemas FAT32. ¿Cuál sería una alternativa que pudieras tener para guardar este archivo, que es de más de 4 gigas, en este pendrive? Hay una alternativa. Pudiera añadir al archivo y dividirlo.
Este, por ejemplo, el WinRAR tiene la posibilidad de partir en volúmenes. Entonces yo lo pudiera partir en dos volúmenes de, digamos, 2000 megabytes cada uno. Pudiera ser. Y así sí me pudiera guardarlo en dos partes, ¿no? Porque la limitante es que no puedes tener un archivo de más de 4 gigas, pero pudieras tener dos de 2 gigas, no hay problema, ¿no? Por lo que si quieres guardar un único archivo que ocupe más de eso, no te va a quedar más remedio que formatear con otro sistema de archivos o partirlo con el WinRAR, que es una herramienta muy útil, y el mismo WinRAR te lo va a permitir a unir todo. No sé si alguna vez han descargado algún archivo en WinRAR y por partes, ¿no? Parte uno, parte 2, parte 3. Cuando tú quieres unirlo, automático es. Su lado positivo es que es perfectamente compatible con Windows, Mac OS y las distribuciones GNU Linux. Funciona también sin problemas en los puertos USB 2.0. Muy interesante esta partición, ¿no? Parte práctica, esto en algún momento les había dado, solamente lo estoy poniendo por escrito. El formateo, ¿no? Bastante sencillo. Inserta el dispositivo externo, abres el explorador, clic derecho en el dispositivo externo, opción de formatear, elegir el tipo, aceptar, ¿no? Para alguien que tal vez no ha formateado, es la forma. Por ejemplo, acá está mi unidad USB, clic derecho, formatear, y acá está el sistema de archivos, ¿no? Cuando es este tipo de memorias, tú puedes hacerlo de forma simple. Tú eliges acá, sistema de archivos, noten que aquí dice FAT32 predeterminado. Va a estar aquí seleccionado por defecto. Pero, si quieres, pudieras también asignarle un sistema de archivos al formateo, el famoso NTFS de Microsoft, o el EX o el Extend FAT, que es un FAT extendido, por así decir, que enseguida les voy a indicar, ¿no? Y ahí tienes las opciones de darle una etiqueta al volumen y el formato rápido. Entre paréntesis acá, por ejemplo, por si acaso no se los puse, lo voy a agregar si no. Hay otra forma de hacer un formato, ¿no? Acá dice formato rápido. Si le quitas esto, es el formato, le va a dar un formato normal, a la velocidad normal. Pero cuando tú formateas, en realidad lo que pasa es que se está a nivel de hardware, no se va a cambiar, eso es fijo. No podemos cambiar la parte del hardware, ¿no? La parte tangible. Pero sí la parte lógica, el cómo se está organizando el sistema de archivos, lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Pero cuando hacemos este tipo de formateo desde Windows, desde el sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Android, etcétera, el dispositivo físico todavía conserva la información. Lo único que se está perdiendo es la forma en cómo se va a estructurar, ¿no? Es eso, es como si tuvieses un estante donde están todos tus libros. Cuando cambias el formato del sistema de archivos, es como si el estante fuese desarmable y lo pones, digamos, ya no en dos columnas, en una sola columna, pero más alta, por decir. Pero los libros se van a mantener ahí y hay forma de recuperar, ¿no? Pero hay otro formato que es el formato en bajo nivel, no lo he agregado, y ese sí lo borra de forma definitiva. ¿Esto por qué? Si alguna vez ustedes van a querer vender su portátil o su computadora y le van a dar un formato de este estilo, en realidad la información se va a mantener físicamente en el disco duro. Hay programas gratuitos incluso que recuperan la información de formateo. Entonces es como que un poquito inseguro, ¿no? Pero ustedes al darle un formato en bajo nivel ya no va a pasar eso, no lo van a usar de forma segura. Ahora, hay otros sistemas de archivo también, no son los únicos, el FAT32. Este es el famoso EXFAT que también que sale en las opciones de formateo de la unidad, como les he mostrado hace un momento, de los términos en inglés, ¿no? Extended File Allocation. Esta es una actualización del FAT32, es un FAT más actualizado,
la continuación del FAT32, ¿no? Ha sido introducida obviamente por el dueño del sistema operativo Windows, que es Microsoft, con la intención de acabar con ese quebradero de cabeza, como le llama acá, que nos provocaba la limitación de los 4 gigas de su hermano mayor, el FAT32, ¿no? Y de los 2 gigas del FAT. Entonces, soluciona ese problema. Sin embargo, en cuestión de compatibilidad entre sistemas operativos, puedes usarlo en Windows, puedes usarlo en Mac o puedes usarlo también en GNU Linux, ¿no? Algunas de las distribuciones. Obviamente las versiones de Windows serían las versiones Windows XP, que ya pocas computadoras lo utilizan, Service Pack 3 en adelante, o el sistema operativo OS de Apple, de la versión 10.6.5 en adelante, ¿no? Este es un sistema de archivos muy recomendado para unidades externas. Te da la opción, por defecto te lo formatea con FAT32, pero este sistema de archivos también es relativamente robusto, aunque personalmente le tengo más confianza al FAT32, pero es robusto también, es robusto, ha heredado de FAT esa robustez y ha anulado esa limitante de los archivos de almacenar un archivo de más de 4 gigas, ¿ya? NTFS, que también nos salía en la opción de formateo que les he mostrado hace un momento, de los términos en inglés New Technology File System. Esta es otra alternativa al FAT32, también promovida por la misma empresa del sistema operativo Windows, Microsoft. De hecho, este sistema de archivos, Windows lo utiliza por defecto. Por defecto. Cuando hagamos la instalación, si es que alguno todavía no ha instalado Windows, lo vamos a hacer desde cero para los que no han utilizado. Tal vez algunos ya han formateado o han instalado varias veces, pero para que todos tengan el mismo nivel. Cuando vamos a instalar Windows, el sistema de archivos por defecto que utiliza es el NTFS, ¿no? Es una buena opción, pero para unidades de almacenamiento interno, es decir, donde va a estar almacenado tu sistema operativo. Obviamente, si es que vas a instalar Windows, ¿no? Y es que tiene una desventaja muy grande con respecto a la línea de los FAT, que es la compatibilidad, ¿ya? No es totalmente compatible con todos los sistemas operativos. Este sistema de archivos no es. Por ejemplo, de forma nativa, Mac OS de Apple puede leer estas unidades. Si tú formateas un disco externo, por decir, con NTFS y lo conectas a Mac, lo va a poder leer, ¿ya? Pero no va a poder escribir en ella. No va a poder escribir. Si tú vas a querer copiar algún archivo, no te va a permitir. No te permite escribir, solo leer, ¿no? A no ser que utilices otro sistema que sea compatible, ¿no? Como FAT o FAT32. Esa es de las principales desventajas. De la misma manera que este es otro sistema de archivos, perdón, el HFS Plus o más, ¿no? Este es un sistema operativo muy similar al NTFS, pero de la empresa Apple, ya no de Microsoft, de Apple, para la línea de equipos de Apple, ¿no? Las MacBook, todas las Mac. Apple creó este sistema de archivos HFS más a su medida, ¿no? Se da la casualidad de que mientras los sistemas Linux pueden trabajar con él sin problemas, en Windows no vas a poder leer el contenido de los discos formateados con él. Perdón, solo vas a poder leer. Lo mismo pasa con NTFS, ¿no? En Windows le das NTFS, vas a una Mac y no vas a poder escribir, pero sí vas a poder leer.
Ahora, si tú tienes una Mac, tienes el sistema de archivos HFS+, y lo llevas a un sistema operativo Windows, el dispositivo, lo vas a poder leer, pero si quieres guardar algo o escribir, no vas a poder, no vas a poder, no tienes la posibilidad de poder escribir en este tipo de sistema de archivos desde Windows. Esa es una de sus desventajas, ¿no? Al igual que en NTFS. Por último, el sistema EXT, Extended File System, ¿no? Ahí están el Extend 2, el EXT 3 y el 4. ¿No? Esta es la última familia de sistemas de archivos. Como hemos visto, ¿no? Microsoft con su NTFS, Apple con su HFS y Linux tiene su EXT. Ese es, su sistema de archivos nativo, por así decir, ¿no? Son utilizados por las distribuciones GNU Linux, y el principal inconveniente obviamente es que solamente puede ser utilizado en esta familia de archivos, ¿no? Ni siquiera vas a poder leer, no vas a poder leer. Básicamente, sin algo adicional que tal vez ya existe, no lo vas a poder hacer. Ahora, para lo que es GNU Linux, hay otros sistemas de archivos también. No es el único el EXT. No, hay otros también. El ZFS, por ejemplo, que es también bastante popular. O hay otros también como el XFS, F2FS, etcétera. ¿Ya? Pero los principales son esos. Ahora, para ya ir entrando a lo que nos compete, ¿no? Es decir, cuáles son las características, pero comparadas, de todos estos sistemas de archivo que nos pueden ser útiles, ya sea en el ámbito laboral o también en el ámbito personal. Por ejemplo, esta tablita nos muestra los tamaños máximos que soportan todos estos sistemas de archivos principales. Ya no todos, los principales. Pero así como hay de estos, si ustedes tienen otro sistema operativo y quieren saber cuál es el máximo volumen, hay material en internet, pueden encontrar, pero estos son los principales, ¿ya? Por ejemplo, el FAT32, tú puedes crear un volumen máximo de 8 terabytes, 8 TB mayúscula. Si tienes ahora ya obviamente hay discos más grandes de 8 terabytes, hay más grandes, ¿no? Pero máximo 8 terabytes. Y el tamaño máximo de archivo, como lo hemos analizado, 4 gigas. El NTFS, el actual, el por defecto de Windows, noten que aquí el tamaño máximo de un volumen que puedes tener es una unidad que tal vez no lo han escuchado, que son 16 EIB, E mayúscula, I minúscula, B mayúscula. ¿A cuánto equivale un EIB? Acá abajito se los estoy colocando. El EIB recibe el nombre de lo que es la unidad llamada XB bytes. XB bytes es esta de acá. XB bytes. Este es el E mayúscula, I minúscula, B mayúscula. Y esto equivale, miren, a la cantidad tan grande de terabytes que equivale un XB byte. Bastante grande, ¿no? Es decir, esto ya no tendríamos problemas, porque nosotros ya en servidores, sí, en servidores grandes vas a encontrar discos duros muy grandes. Pero en una empresa, en nuestro medio, en nuestras computadoras de hogar, no vamos a tener más de quizás unos cuantos terabytes, ¿no? Pero ya esta unidad no. Pero esta es la cantidad máxima. El tamaño máximo de archivo también está en EIBs, 16 EIB. Ya es una cantidad también un poquito grande, ¿no? Para los exFAT también es bastante grande, y para los demás también son ya unidades grandes, que aquí se los estoy dejando, y acá también les estoy dejando la página donde ustedes van a poder encontrar las diferentes
equivalencias. ¿Ya? Aquí nomás nos vamos a quedar, ya casi estamos terminando esta partecita y eh, la siguiente clase vamos a terminar este tema, no nos falta mucho, es simplemente las otras tablas comparativas, el cómo vamos a utilizar nosotros para, cómo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos que darle un formato y luego la manipulación de lo que es los archivos en Windows. ¿Ya? Bien, entonces voy Inge, a... ¿Sí? Inge, ¿en qué